Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos. La lección de escuela sabática. Y le damos, ¿verdad?, un saludo a todas esas personas que nos están viendo, tanto por Facebook, tanto por YouTube. Importante, ¿verdad? Este agradecimiento se lo damos porque nos dejan entrar, ¿verdad?, a sus hogares para ver esta lección y compartirla juntamente con ustedes. Y la lección de hoy se titula La Ley y la Gracia. Pero antes vamos a pedirle a nuestro hermano John Morales que tenga esa oración poderosa. Amantísimo Padre, que tú estás en los santos cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias por esa ley y te damos gracias por esa gracia que no merecemos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, John, comenzamos, ¿verdad?, con la lección La Ley y la Gracia. Lección 7, ¿verdad? Es la número 7 para el 13 de noviembre de 2021. Y como siempre, John, te tengo que preguntar, ¿qué me tienes que decir del título, La Ley y la Gracia? Bueno, cuando tú lo lees así, la ley y la gracia, te está indicando que hay una ley, pero a la vez hay una gracia. Y vemos, ¿verdad? La ley es la justicia, ¿verdad? Y vemos que la gracia es el regalo por el cual Dios dio su vida para que nosotros no tengamos que pasar por la justicia de aquel madero como Él lo tuvo que hacer. Dios creó seres morales, libres, capaces de amarle y obedecerle. Dios no creó robots. Igual en el cielo es lo mismo. Tienen la libertad de amarle o no amarle. Pero para amar y obedecer se necesita algo más que libertad. Se necesita conocer a aquel a quien se ama y saber de alguna forma lo que es correcto hacer y lo que no es correcto hacer. O sea, es decir, someterse a la ley, pero hacerlo por amor, ¿verdad? Porque la ley tampoco nos salva, John. ¿Cuál es la relación entre la gracia y la ley y cómo se interrelacionan en la vida de los creyentes? Vemos, ¿verdad?, que el que está bajo la ley es el que lamentablemente está pecando. Pero el que está bajo la gracia es porque por fe reconoce ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y es un regalo que Dios nos da, ¿verdad?, por medio de su Hijo Jesucristo. Así que eso es lo que vamos a estudiar en esta lección. Vamos a pedirle a John Morales que nos lea más o menos los puntos más importantes que tocaremos. Bueno, tenemos aquí varios puntos y el primero es la ley en un mundo perfecto. El segundo es la ley y la gracia. El tercero, la ley que nos beneficia. El cuarto, la gracia que nos redime. Y el quinto, salvados por la ley. Así que vamos al sábado, el versículo para memorizar. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que vemos que en Gálatas 2:21 nos está diciendo en el versículo para memorizar que no debemos desechar la gracia, porque aunque tenemos que cumplir la ley, hay que cumplir la ley porque siempre hay que estar recto y las cosas de Dios, y uno lo hace por amor. Pero ¿qué pasa? Eso no significa que ese sacrificio fue en vano, John. Así que es importante que la gracia es Cristo Jesús. Dice, la mayoría de las confesiones cristianas enseñan sobre la ley y la gracia y comprenden la relación entre las dos. La ley es norma de santidad y justicia de Dios y la violación de esa ley es pecado. Porque sabemos, John, ¿verdad?, que pecado es transgresión de la ley. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí nos manda, ¿verdad?, ya el domingo
La ley del cielo. ¿Por qué? Porque aunque se le fue dado a el pueblo de Israel en el Sinaí los mandamientos, o sea, la ley, pero el primero que pecó fue el diablo. ¿Y dónde fue que pecó John? Pecó en el cielo. Así que, ¿qué pasa? Moralmente en el cielo, también esos mandamientos están vigentes para también los seres celestiales. Pero ellos nunca han pecado. Estoy hablando de los que se mantuvieron, ¿verdad? Así que, ¿qué pasa? El primero que pecó fue Satanás, que era Luzbel, que era una de los ángeles más, decía que era la cuarta persona, ¿verdad? En el cielo. Lo que pasa es que él fue creado. Los otros tres eran Padre, Hijo y Espíritu Santo y son Dios. ¿Y qué pasa? Dice, Dios es un Dios de amor. Y el amor es en el principio fundamental de su carácter y su fundamento de su gobierno. Y como Dios quiere que le retribuyamos ese amor, nos ha creado como criaturas morales con libertad moral, la libertad inherente del amor. Y John, eso es como cuando uno se casa, ¿verdad? Uno se casa por amor, pero aunque se case por amor, uno tiene que respetar, ¿verdad?, a su esposa y respetar las cosas que tienen que ver con el matrimonio. ¿Algún comentario, John? Bueno, estamos tocando el primer punto y el primer punto dice la ley en un mundo perfecto. Cuando Dios creó los ángeles celestiales, los ángeles habitan alrededor de Dios, están en el cielo donde mora Dios, moran los ángeles. Los ángeles están ahí para alabar a Dios en todo momento y también cuando Dios da una orden, ellos están listos para cumplirla. Pero vemos que dentro del grupo de los ángeles hay diferentes tipos de ángeles. Están los querubines, están los serafines, unos tienen 4 alas, unos tienen 2 alas, pero todos son ángeles y todos están bajo el comando de Cristo. Y esa ley que Dios nos dio a nosotros en el monte Sinaí ya estaba en el cielo, ya existía en el cielo esa ley. John, Más adelante vamos perdona a ver. que te interrumpa. Y ahí nos contesta una pregunta que hay personas que se hacen, que dicen, no, es que la ley está abolida porque eso se le dio al pueblo de Israel. Solamente era para el pueblo de Israel y se le dio en el Sinaí. Pero lo que tú estás diciendo ahí es que no fue en el Sinaí. Ya la ley de Dios estaba desde el cielo. Así que nos contesta la pregunta, no fue abolida. Porque si fuera abolida, pues entonces, lamentablemente, no había ese carácter de Dios, que es un carácter de amor. Sigue, John, perdona que te interrumpí. Claro, mira, si no hubiese visto una ley en el cielo, entonces se podría matar, se podría robar, se podría adulterar y se podría tener envidia. Satanás cayó en un pecado porque tuvo envidia, porque él quería ser igual a Cristo. Entonces, como Lucifer pecó, eso nos demuestra que sí hubo una ley y que fue quebrantada en el cielo. Y vemos, ¿verdad?, que también, como tú dijiste ahora, hay personas que dicen, no, la ley fue abolida en la cruz. Sí, ¿qué ley estamos hablando? Porque hay que, pues, enseñarle a las personas que estaba la ley ceremonial, que era de los ritos, donde se sacrificaba el cordero, donde habían unas leyes ceremoniales, pero estaba la ley moral. Así que hay dos leyes. ¿Cuál fue la que se abolió en la cruz? La ley ceremonial. Ya no hay que matar un cordero. ¿Por qué? Porque Cristo fue el último cordero inmolado que murió en la cruz para darnos salvación a nosotros también. ¿Continúa yo? No, y eso que tú estás hablando, el que lo quiera buscar está en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 te demuestra qué ley fue la que estamos hablando, que son los ritos y ceremonias lo que fue abolido, pero los 10 mandamientos jamás fueron abolidos. Y eso nos indica que antes de que la raza humana existiera, ya existían la ley de Dios. Así que esto es algo importante. En un mundo perfecto, ¿verdad? Pues la ley en verdad
nosotros no la estamos aboliendo, un mundo perfecto, porque somos perfectos. Pero ocurrió algo que lamentablemente un ángel se rebeló. ¿Por qué? Porque tenía la libertad. Dios le había dado el libre albedrío. Y él decidió que, eso es un misterio, pero él decidió pecar. Y eso se va a cumplir en el futuro. Porque dice que el que comete pecado transgrede la ley. Y pecado, ¿verdad? Lamentablemente, si hay pecado, tiene que haber muerte. ¿Es así o no es así, John? Así mismito es. La paga del pecado es que muerte. Así que algún día le tocará a él también por haber hecho eso. Vamos entonces a la parte del lunes. Y importante, ¿verdad? En las fronteras, la nación hebrea, el pueblo elegido por Dios, finalmente estaba a punto de heredar la tierra que Dios le había prometido. Y como hemos visto en Deuteronomio, que es el libro que estamos estudiando, consiste en las instrucciones finales de Moisés a los hebreos antes de que ocupen la tierra nueva, ¿verdad? Y entre esas instrucciones estaban los mandamientos para obedecer. Así que, ¿qué hizo Moisés? Volvió John y se lo relató, ¿verdad? Como quien dice, se lo refrescó. Dice: la ley y la gracia aplica a vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Eso se encuentra en Deuteronomio 32:46. Los discursos de Moisés registrados en Deuteronomio enfatizan la necesidad de obedecer toda la ley. La ley es inherente al pacto, que lo hemos hablado en muchas ocasiones en esta lección. Sin embargo, en ningún lugar dice que Dios le daría la tierra prometida si obedecían la ley. Os que lo sacó de Egipto porque eran un pueblo obediente. Lo hizo por amor. ¿Y esto es qué? Gracia. Fue un regalo que Dios le dio. No era por su comportamiento, John, porque verdaderamente ellos no fueron los más obedientes, sino que ¿qué? Dios le dio eso que le prometió por amor y un pacto, ¿verdad?, que ya había hecho. La gracia de Dios nos perdona por haber violado ¿qué? Su ley. Y la gracia de Dios nos permite obedecer su ley también. Una obediencia que surge de nuestra relación del pacto con Él. Y vuelvo y lo asimilo como si fuera un matrimonio, ¿verdad? Uno se casa y hace un compromiso, ¿verdad? Un pacto de amor. Y uno por amor tiene que ¿qué? Pues hacer el pacto y cumplir, ¿verdad?, con la parte que cada uno nos toca. ¿Algún comentario, John, de ahí? Bueno, pero ya nosotros como adventistas del séptimo día, nosotros sabemos este tema muy bien y sabemos que uno es salvo por gracia, no por obras. Pero cuando tú obedeces, ¿qué pasa? Cuando uno obedece, automáticamente vienen las obras, las buenas obras, vienen al tú obedecer y a la misma vez que tú estás obedeciendo, estás cumpliendo la ley. Por eso Es como un conjunto de cosas, una cosa no va separada de la otra. exacto, John. Por eso dice: enséñame tu fe, pero sin obra. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Verdaderamente, cuando uno tiene fe, las obras son el fruto de esa fe. Dice en una porción del Espíritu de Profecía: la ley dada en el Sinaí era la enunciación del principio de amor, una revelación hecha a la tierra de la ley de los cielos. Fue decretada por la mano de un mediador y promulgada por aquel cuyo poder haría posible que los corazones de los hombres armonizaran con sus principios. Vemos, ¿verdad?, que esta ley es una ley de amor. Y Dios nos las dio a nosotros, ¿verdad?, para que a nosotros nos vaya bien también en esta tierra. Si nosotros seguimos esos mandatos, nos va a ir bien. Y hay promesa en esos mandamientos, ¿verdad? Por eso dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad?, para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Y quiero hablar un puntito de este mandamiento que acabo de decir. Cuando uno honra al padre y la madre, no nada más tiene que ser cuando esté de frente, sino que lo que tu papá y tu mamá, o encargado, quizás no tuviste una mamá y un papá, pero tuviste una persona que lo viste como un papá o una mamá, te enseñaron. Eso uno lo honra cuando ellos no están tan bien, porque no es portarse bien cuando ellos están de frente, sino portarse bien
cuando ellos tampoco estén y obedecer las cosas que ellos te enseñaron. Así que por eso Dios también le da estos mandatos, ¿verdad?, al pueblo de Israel, para que le vaya bien en esa tierra nueva que Dios le da. John, ¿algún comentario? Bueno, eso mismo lo que tú estabas diciendo, de que uno tiene que honrar en todo momento al padre y a la madre, en su conducta, en la obediencia. Todo viene con la obediencia, pero uno tiene que acordarse que uno debe obedecer al padre y a la madre, pero siempre y cuando no haya una cosa en contra de Dios. Exacto. Cuando tienes un padre o una madre, por ejemplo, que te prohíba alabar a Dios o orarle a Dios, pues espérate, yo te honro, papi, yo te honro, mami, pero Dios es primero. Por eso dice, ¿verdad?, en los mandamientos que adoremos a Dios sobre qué, todas las cosas. Y ahí es por encima de todo, de todo. Y es lo que está diciendo John. Si de momento tu padre y tu madre no quieren que tú adores a Dios, pues ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque me dice el mandamiento, adorar a Dios sobre qué, sobre todas las cosas. Bien, vamos a la lección del martes. Leto Lac, John. Bueno, aquí tenemos la ley que nos beneficia. Este sería el otro punto, ¿no? Y estamos en Deuteronomios capítulo 10, versículo del 12 al 13. Y dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ujú. En otras palabras, Dios cuando te da una ley es para nuestro propio beneficio, Edwin. Él no te va a decir una cosa por algo que no te va a beneficiar. Dios lo que quiere es protegernos. Esa valla, cuando tú cruzas esa ley para afuera, tú entras en otro territorio donde ya Dios no te puede proteger. Pero si tú te mantienes bajo la ley de Dios, pues Dios te está protegiendo. Pero tú rompes la ley, ya Dios no te puede alcanzar ahí. Pero por gracia te alcanzó, porque Él vino y Él demostró y le demostró al diablo y también le demostró a todos los mundos, seres creados, de que el hombre sí puede guardar la ley. Eso fue lo que pasó en el cielo, Edwin, que Satanás le dijo a todos los ángeles celestiales que la ley de Dios era injusta, que la ley de Dios no se podía guardar, que quién puede guardar la ley si esa ley hay que hacer una reforma en esa ley. Pero cuando el hombre pecó, Dios dijo, ahora yo le voy a demostrar al mundo que el hombre puede vivir rodeado de pecado, rodeado de maldad y puede vencer y no tiene que pecar. Se puede vivir sin pecar. Y Cristo vino y lo demostró él mismo. Eso Él es así. mismo se encarnó, nació, estuvo entre los bojachos, estuvo entre las prostitutas, estuvo entre la gente envidiosa, pero estuvo allí y nunca pecó ni con el pensamiento. Mira, y la Biblia te dice que fue tentado en todo, Exacto, exacto. pero no pecó. ¿Por qué? Porque tuvo una comunión con su Padre diariamente. Y eso es lo que nosotros, querido amigo, debemos de tener, una comunión directa todo el tiempo con nuestro Dios y el pecado se va a alejar de nosotros. Bien, vamos al miércoles. Esclavo en Egipto. Dice que en el libro de Deuteronomio hay un tema recurrente. El hecho de que el Señor redimió a su pueblo, Israel, en la tierra de Egipto. Repetidas veces se le recuerda lo que Dios hizo por ellos. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Vemos que se le está constantemente, ¿verdad?, repitiendo a ellos lo que había pasado en Egipto tiempo atrás, de que ellos eran esclavos. ¿Y qué es un esclavo?
una persona que no tiene voz, una persona que no tiene voto, una persona que está sujetada a un amo, que hacen con él lo que quieran. Y sin embargo, ¿qué hizo Dios? Le dio valor, lo redimió de donde ellos estaban, ¿verdad? Y con mano fuerte lo sacó de allí. Y no fueron 3 personas, John, fueron casi de 3 a 4 millones de personas que sacó de allí. Así que vemos, ¿verdad?, cómo Dios redimió al pueblo de Israel. Y eso, dice, la gracia nos redime, o sea, la gracia de Dios. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por la cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de sábado. Y eso se encuentra en Deuteronomio 5:15. ¿Y qué tiene que ver el sábado con esto? Pues mira, tiene que ver. A recordarle los 10 mandamientos, Moisés le dio un nuevo enfoque al 4º mandamiento, que es el sábado. En lugar de hacer énfasis en Dios como creador, lo hace en Dios como un redentor. Sabemos que leemos casi siempre el 4º mandamiento, ¿verdad? Dios creador. Pero cuando Moisés lo lee ahí, es como Dios, pero redentor. Lo redimió de donde estaban ellos, ¿verdad? Dios nos redimió. No, Dios no redimió a Israel de Egipto porque eran justos, sino porque le extendió su gracia. Una vez redimidos, nos pide que respondamos a su gracia guardando la ley. De esta forma, la ley se convierte en una respuesta a la gracia redentora. Mira qué lindo. Y no en un agente de redención. En realidad, obedecer la ley es una forma de transmitir a otros la gracia que Dios nos ha concedido. Así que cuando nosotros guardamos la ley, pues le estamos demostrando a otros también el carácter de Dios, ¿verdad? Cómo Dios, por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario, nos dio la gracia, ese regalo de salvación que usted y yo tenemos y que verdaderamente yo no lo merecemos. Se supone que nosotros seamos los que hubiéramos muerto en aquella cruz. Pero sin embargo, Cristo podía decir, bueno, desde el cielo, todos están perdonados y ya, yo no tengo que ir a morir y se acabó. Pero no, Él tenía que cumplir, ¿verdad? Lo que Él mismo puso. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así que tenía que haber muerte. ¿Qué hizo Cristo? Murió por cada uno de nosotros y nos regaló la salvación. Así que qué bonito, ¿verdad? Cuando uno mira ese sacrificio, esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, nos damos cuenta de que lo hizo por amor y que su gracia fue sobre nosotros. Bien, ¿algún comentario, John? Por eso mismo dice, y lo mismo que tú estás diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahí es donde Dios intercedió por el hombre. Yo dije que el que pecara tenía que morir. Cuando le dijo a Adán, por ejemplo, cuando antes de comer el fruto, le dijo, el día que tú comas de ese fruto, ciertamente morirás. Él se estaba refiriendo a una muerte eterna. Él no se estaba refiriendo de que morirás y luego te voy a resucitar. No, morirás significaba que vas a morir para siempre. Ahora, cuando el hombre pecó, él dijo, yo sé, mira, comiste y tienes que morir, pero yo voy a morir esa muerte eterna que tú tienes que morir, yo la voy a morir en tu lugar. Ahora, si tú crees en mí y te arrepientes del pecado, yo te perdono. Pero la muerte eterna la sufrió Cristo. ¿Por qué, Edwin? Porque Cristo tuvo que separarse de su Padre durante toda la eternidad. Cristo y el Padre fueron unidos, fueron uno, hicieron todas las creaciones, todos los mundos y todas las cosas. Pero por primera vez en la historia, el Hijo se tuvo que separar del Padre en esa cruz. Por eso le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él sintió que el Padre le dio la espalda. El Padre estaba ahí,
estuvo ahí y lo estuvo sosteniendo hasta que él murió y expiró, pero no podía hablarle, no podía contestarle, el hijo tenía que pagar y sufrir esa separación de su padre. Así que vemos, ¿verdad? Que hasta lo que hemos visto aquí, vemos que Él nos dio la ley, pero John también nos dio la gracia, ¿verdad? Nos dio la ley ¿para qué? Para beneficiarnos. Y la gracia, que fue ese regalo, pues nos redime para darnos la salvación, John. Así que vemos que esta lección es muy bonita, ¿verdad? Este tema que se está trayendo. Vamos entonces a la parte del jueves, John. Dice, no por justicia, John. Pues mira, yo les invito a todos ustedes que están mirando este canal. Es bien importante buscarse Romanos capítulo 4, versículo 3. El gran tema de la justificación solo por la fe es fundamental para la religión cristiana, para todas las religiones bíblicas, en realidad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado Por por justicia. justicia. Y ahora hacemos la pregunta, ¿salvados por la ley? Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Y lo está diciendo en Deuteronomio capítulo 9, versículo 6, cuando el pueblo de Israel cogió esa tierra por heredad, no la cogió porque se lo merecía. Dios se la estaba dando por gracia, porque ellos no se merecieron nada. Ellos debieron haberse quedado de esclavos allá en Egipto, porque ellos mismos buscaron esa situación. Ellos mismos se pusieron a adorar a los dioses de los egipcios, a comer la comida de los egipcios. Pues mira, ellos se olvidaron de Dios. Dios los podía haber dejado, los podía haber abandonado, pero porque Él se lo juró a Abraham y porque Él se lo juró a Isaac y a Jacob, él se acordó del pacto que le había hecho a Abraham y ahora por gracia Él los libertó. Y eso mismo es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros somos salvos por gracia. ¿Merecemos nosotros ser salvos? Claro que no, porque nosotros estamos contaminados con tanto pecado, con tanta maldad. Diariamente hacemos pecados, nuestro corazón está lleno de imperfecciones, pero la gracia que Dios nos está dando, ahora es el momento de aprovecharlo y tomarlo, porque esa gracia no va a estar para siempre esperándote a que tú tomes la decisión de tomarla. Algún día esa gracia ya no la vas a tener y ahí es cuando se te va a acabar la oportunidad. Aprovechen ahora que hay tiempo. Muy bien. Y vemos, ¿verdad? Que esta gracia salvadora, como dijo John, es inmerecida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer todo lo que tratemos de hacer y no podemos ganar la salvación. Solamente lo único que tenemos que hacer es aceptar esa gracia, ese sacrificio en la cruz del Calvario que Dios nos ha dado. Bien, John, hay una porción del Espíritu de Profecía, ¿la puedes leer? Claro, mira, en la página 519, en Testimonios para los Ministros. Esto es un libro que son testimonios para los ministros que vienen siendo los pastores. Dice, Dios ama a los ángeles impolutos que están a su servicio y obedecen sus mandatos, pero no les concede gracia. Nunca la han necesitado. Mira qué interesante, porque nunca pecaron. Exacto. La gracia es un don otorgado a los indignos seres humanos. No la buscamos. Fue enviada para que nos buscara. Amén. Dios se complace en extender su gracia a todos los que tenemos hambre y sed de ella, no porque la merezcamos,
sino porque somos indignos. Nuestra necesidad es el requisito que nos da la certidumbre de que vamos a recibir el don. Muy bien. Así que John, vamos a decir las últimas palabras que ya nos vamos. Pues no se pierdan porque hemos estudiado este tema y el otro tema para la próxima semana. Escoge pues la vida. Y esa es la lección número 8. Así que estudiemos, la verdad. Así que búsquenos, ¿verdad? En nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube, Noticiero Morales y del Valle.e. Usted pone eso, ¿verdad? Y dele a la campanita y suscríbase a nuestros canales para que bendiga a otras personas. Así que otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hasta Puerto Rico. Nos vemos. Dios los bendiga.